vamos a hablar de cómo está la situación en Oriente Medio en una mañana, como les decíamos, muy crítica, muy determinante por la acumulación de noticias que se están produciendo, y lo vamos a compartir con Marta Nebot. Muy buenos días. Buenos días. Carlos Cube, bienvenido. Hola, ¿Cómo estamos? Ana López, muy buenos días. Buen día. Hoy nos acompaña para analizar la situación Daniel Bachandé, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas May gracias. Mariño, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Isaac Blasco, bienvenido, muy buenos días. Gracias. Bueno, ha sido una noche, como les comentábamos hace unos minutos, de fuego cruzado, con Israel bombardeando el sur de Beirut y con Irán lanzando una nueva ofensiva contra Israel y otros países del Golfo aliados de Estados Unidos. Estas son las imágenes que ha difundido Estados Unidos de su ataque a un buque iraní en las costas de Sri Lanka. Han lanzado un torpedo que ha provocado más de 80 muertos y decenas de desaparecidos. Estados Unidos celebra el hundimiento y dice que este ataque es el primero de estas características desde la Segunda Guerra Mundial. Con ataques continuos desde hace ya 6 días, Donald Trump califica el progreso militar estadounidense de 15 en una escala del 1 al 10. Este conflicto sigue extendiéndose y en Turquía aumenta la preocupación después de que los sistemas de defensa de la OTAN hayan interceptado este misil iraní. El gobierno turco advierte de que no dudará en defender su territorio y espacio aéreo y que intervendrán inmediatamente cuando sea necesario. Israel sigue avanzando por tierra en el Líbano y exige a sus 250.000 residentes del sur que huyan antes de ampliar la ofensiva contra Hezbollah. Su líder llama a seguir la lucha contra Israel. Y en Jerusalén esta misma noche, Irán ha hecho sonar las alarmas. Según la Media Luna Roja, este conflicto ya ha causado casi 800 muertos. ¿Qué es lo que estarían atacando dentro de Irán, Estados Unidos e Israel, Daniel? Bien, el objetivo estratégico de Estados Unidos y también de Israel es la desmilitarización de Irán. Y lo que estamos viendo es que Donald Trump está intensificando estos ataques porque él necesita una victoria rápida, contundente, realmente por sus intereses propios, nacionales y políticos. Claro, aquí hay una diferencia con Israel. A Israel no le interesa que este conflicto acabe pronto. ¿Por qué? Porque claramente los objetivos de Israel es que Estados Unidos permanezca en la región, porque tienen otros objetivos también, lo estamos viendo en el Líbano, estamos viendo en Gaza, en Cisjordania, con lo cual para Israel es fundamental que permanezca Estados Unidos. Hay una diferencia y un matiz que yo creo que se está poniendo muy en evidencia, y es que mientras Donald Trump empieza a hablar, ¿no?, de interlocutores, de liderazgos dentro del propio régimen, a Netanyahu no le interesa hablar de eso. Porque un objetivo táctico que se ha conseguido, que es acabar con la vida del líder supremo, a Israel lo que le interesa es que esa crisis de liderazgo permanezca en el tiempo. Donald Trump necesita vender un relato y vender una victoria contundente. Es verdad que la desmilitarización de Irán está en camino, pero claro, no sabemos hasta cuánto va a durar esta desmilitarización. Porque Irán, como sabemos, es un país muy grande y está muy institucionalizado. Con lo cual, Donald Trump le interesa salir de esta guerra de una forma victoriosa. Ahora bien, también al igual, y esta es una preocupación que también tiene Netanyahu, y yo creo que todos los países europeos y la región también tienen, es si de la misma forma que Donald Trump ha entrado de una forma unilateral, puede salir de una forma unilateral. Y eso también provocaría más desestabilización y dejaría nuevamente al pueblo iraní, ¿no?, en un contexto donde siempre ha sido rehén de los intereses regionales y también rehén de su propio régimen. Con lo cual estamos en unos intereses geopolíticos que realmente van a determinar, yo creo, el futuro de Irán. Claro, Daniel, digamos que si en estos momentos Estados Unidos detiene la ofensiva, ya se ha generado suficiente inestabilidad en Irán, descabezando todo el régimen, ¿no? Totalmente. La muerte del líder supremo ha desbloqueado la política interna en Irán. Eso ha sido un objetivo exitoso por parte de Estados Unidos e Israel, porque ahora mismo hay una crisis de liderazgo profunda. La misma figura del líder supremo, la institución, está ahora mismo, queda realmente en plena duda, porque no hay nadie dentro de Irán ahora mismo que pueda aglutinar no solo el poder religioso. No olvidemos que Jamenei tampoco cumplía con credenciales religiosas. Se habla mucho del hijo de Jamenei, Mojtaba,
pero él tampoco tiene liderazgo religioso. Entonces, si la propia figura del líder supremo está en cuestión, también hay un factor fundamental y es dentro de los Pasdaran, que son realmente los que tienen la llave del futuro de Irán en este sentido, ¿realmente van a entregar el poder a una sola persona? La arquitectura política de Ali Khamenei ha colapsado. Si se elige a Mojtaba, se estaría priorizando una sucesión en términos hereditarios, ¿no? Algo que también atenta contra la República Islámica. Con lo cual, eso también nos da a entender que la crisis de liderazgo es latente, porque si se elige a Mojtaba, se está priorizando la supervivencia en un caso de emergencia. No olvidemos que cuando se eligió a Khamenei, el sistema político, todos los líderes religiosos y la élite política priorizaba la continuidad de la República Islámica. Ahora están luchando por su supervivencia. El régimen iraní ahora mismo está bunkerizado. Otro factor, no se le está ofreciendo una salida al régimen. Donald Trump ve que está ganando, que tiene victorias, estamos viendo un corto periodo, pero claro, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la situación se estanque? Porque no olvidemos que un régimen en las últimas también puede ser muy peligroso. Y lo estamos viendo cómo se está intentando regionalizar el conflicto. Aquí Donald Trump ha conseguido también algo, es que los países de la región empiecen a alinearse con Estados Unidos. Por eso, en caso de que Estados Unidos salga, estos países también van a estar en constante debilitamiento. También algo que busca Donald Trump, creo yo, es que los países europeos también se posicionen. Aquí, si quieres, luego podemos hablar del tema. Pero... Y en un instante vamos a abordar este tema porque, primero, Daniel, sí, vamos a saber cómo de importante sería parar la guerra y si se puede parar la guerra en este punto. Ahora mismo no se puede parar, porque Donald Trump, como te comentaba, necesita una victoria que vender a su gente. Y realmente, el objetivo final siempre de Estados Unidos ha sido que Irán no obtenga esa arma nuclear, ¿no? Eso está claro, ¿no? Siempre ha sido ese objetivo. Pero más allá de todo eso, es que Irán no tenga una capacidad militar para enfrentar los intereses de Israel en la región. Israel mantiene la ofensiva contra Irán, decíamos, pero también refuerza su ofensiva contra el Líbano. Marc Camp-de-la-Creu, corresponsal en Jerusalén. Hola de nuevo. Hola, buenos días. ¿Cómo ha sido la noche, Marc, allí? Bueno, la noche se ha parecido mucho a las anteriores, un poco con sirenas en todo el país, en Jerusalén. Si no lo recuerdo mal, porque van sonando cada noche, la última vez las hemos escuchado como a las 3 de la mañana. Se han escuchado más en el centro del país, especialmente en Tel Aviv. Y a primera hora de esta mañana están sonando sobre todo en el norte de Israel, en la parte que está más cercana al Líbano, por posible lanzamiento de drones y proyectiles desde el sur del Líbano. Me gustaría, Marc, preguntarte por las sensaciones que estás recogiendo allí, ¿no? Estábamos planteando ahora en el debate que quizás podría haber cierta divergencia en los objetivos entre Estados Unidos e Israel. Es decir, que Estados Unidos quisiera una ofensiva relámpago, una guerra muy corta, pero que a Israel no le importase prolongar ya la guerra, como ha reconocido Netanyahu, ¿no? ¿Tú, en el gobierno israelí, ves que hay una disonancia con Estados Unidos o que creen que Estados Unidos va a apoyar una guerra larga allí? Bueno, yo creo que persiguen objetivos distintos, como habéis estado contando en la tertulia. Hoy el ejército decía que la ofensiva va a durar como mínimo 1 o 2 semanas más, pero al final Israel busca un par de objetivos distintos. Uno es debilitar absolutamente a todos sus rivales en la región. El gran rival era Irán. Irán está intentando descabezar a todo el régimen de los ayatolás. Están en ello y allí necesitan el apoyo de Estados Unidos, pero también necesitan el apoyo de Estados Unidos para hacerse más fuerte todavía, para aumentar de alguna forma su hegemonía en la región y os diría incluso para expandirse un poco en esa idea del gran Israel. Y un ejemplo de esto es lo que está pasando en estas últimas horas en el Líbano. Cuando estamos hablando nosotros de una invasión terrestre, Israel está diciendo que no, que es un avance desde un punto de vista defensivo para proteger a su población, pero de alguna forma lo que hace Israel en todas las guerras es intentar ganar espacio. Las tropas israelíes lo que están haciendo es avanzar desde el sur del Líbano
hacia el norte. Ellos, en el lenguaje oficial del ejército, están diciendo que quieren crear una capa adicional de seguridad, pero al fin y al cabo está hablando, como siempre, de zonas desmilitarizadas, como quiere tener en el Líbano, como quiere tener en Siria, que empujan a los demás países hacia atrás para poderse expandir ellos hacia adelante, que es de alguna forma algo parecido incluso a lo que está pasando en Gaza, porque esa línea amarilla provisional se está convirtiendo casi en una nueva frontera de Israel. Quería preguntarte precisamente por esto que planteas, Marc. ¿Qué sensación tiene la opinión pública, digamos, ¿no? La población, de la capacidad del ejército israelí de mantener abiertos esos tres frentes: el ataque a Irán, la invasión terrestre del Líbano y el genocidio en Gaza? La población está convencida de que tiene un ejército muy fuerte y que ellos no tienen mucho que perder en esta guerra. Están convencidos de que es la gran oportunidad para debilitar definitivamente Irán y para derrotar a Hezbollah. Nosotros ayer estábamos en los pueblos del norte, los fronterizos con el Líbano, al lado. Esa zona está llena de reservistas, porque sabéis que Israel está movilizando a decenas de miles de personas que no están en activo, pero que las llaman constantemente. Esos reservistas estaban absolutamente convencidos que iban a eliminar de una vez por todas a Hezbollah. Y la población israelí, que apoya claramente a su gobierno en esta guerra, vive las cosas con cierta resignación. El otro día contaba que es una población que está acostumbrada a las guerras, a vivir con sirenas, alarmas. Aquí prácticamente todas las generaciones han vivido una guerra, y es una sociedad que a veces tiene un punto de esquizofrénica a los ojos de los extranjeros. Suena raro, pero os digo el porqué. Ayer, mientras tiraban las sirenas antiaéreas en Jerusalén, aquí estaban celebrando el Purim en la calle, que es el carnaval, con muchísima gente disfrazada. Y creo que en la primera conexión del día habéis escuchado incluso mucho ruido detrás de mí. No eran alarmas, eran sirenas, eran obras. Cuando paran las sirenas, la gente lo que hace es volver a recuperar su actividad normal, porque saben que el sistema defensivo más o menos funciona. A la que ven que el peligro se va, pues vuelven a recuperar su actividad. Marc Camp de la Creu informando en directo desde Jerusalén, en condiciones, como están escuchando, muy difíciles. Enhorabuena por la cobertura, compañero. Te esperamos mañana a esta misma hora. Un abrazo. Ciudadanos, un par de opiniones aquí. Marta, May. Bueno, yo vivo con estupor lo que estamos viviendo. Entiendo que cualquiera que esté reflexionando seriamente sobre lo que pasa entiende la dimensión de lo que estamos viendo. Estamos viendo la desestabilización total en la región más explosiva del planeta. Estamos viendo un misil al mercado energético mundial. Estamos viendo una serie de movimientos en un régimen realmente espantoso, pero un régimen espantoso que tiene 47 años y que todo el mundo, entiendo, se está preguntando por qué ahora, más allá de que haya o no posibilidades o no en este momento, o esté más débil o menos débil. El riesgo sigue estando sobre la mesa, los expertos dicen que esto ha sido arriesgadísimo. De hecho, hablamos de posibles guerras civiles, hablamos de 15 países ya involucrados en este conflicto, hablamos ya de una subida de la factura, hablando en plata, de la factura de la luz de los españoles, de un 20 o un 30%. Entonces, bueno, hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en Israel. Las encuestas dicen que a Netanyahu esto le viene fenomenal, que a Trump no tanto, pero bueno, ya veremos, porque Trump ya se ha llenado el hígado de petróleo venezolano y le pilla esto mejor que al resto de los mortales. Yo lamento que la política internacional esté en estos términos y lamento que el patriotismo en este país se mida ahora mismo como se está midiendo. Yo creo que España es otra cosa y que va más allá de Pedro Sánchez. Y ahora mismo estamos hablando de España, Europa y el mundo sobre el tapete. De eso es de lo que estamos hablando. En un instante te doy paso, May, pero es que nos pide paso también nuestra compañera Daría Pedraz, que se encuentra en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Hay 171 españoles que acaban de completar el trayecto desde la guerra hasta casa. El avión del Ejército del Aire que los ha traído ha aterrizado hace apenas una hora en la base de Torrejón, donde está Daría. Cuéntanos, Daría. Sí, llegaban a primerísima hora de la mañana, a las 7 menos 20 de la mañana, esta base aérea de Torrejón de Ardoz, por lo que a los 175 españoles que llegaban el martes a Barajas en un vuelo comercial hay que sumar estos 171 ciudadanos españoles que, como decimos, han llegado a primera hora de la mañana aquí a Madrid, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, después de haber despegado en un vuelo militar enviado por el gobierno español desde Omán, pasadas las 10 de la mañana. Un vuelo que, según nos cuentan algunos de estos pasajeros,
menos algunos de estos ciudadanos españoles ha ido muy bien, ha ido todo fenomenal, nos cuentan, y ahora se encuentran de camino a sus nuevos puntos de destino, eso sí, ya en España. Se trata, como decimos, del primer vuelo militar que envía el Gobierno desde que comenzó el conflicto, y hace unos minutos el ministro Álvarez acaba de confirmar que a lo largo del día de hoy llegarán más españoles en vuelos comerciales procedentes de otros lugares, como por ejemplo Dubái. Ha confirmado, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es evacuar a todo el español que desee regresar a España. Ha confirmado también la evacuación de otros 22 españoles que estaban en Irán, la zona más complicada del conflicto, según confirma el ministro. Felizmente ya no quedan españoles en Irán, que es de lejos el escenario más complicado deseen salir del país. Los que quedan han decidido voluntariamente mantenerse, y en estos mismos momentos ha despegado su vuelo de Bakú a Estambul, y de allí regresarán en 2 vuelos, uno a Madrid y otro a Barcelona, a lo largo del día de hoy. Estamos hablando de operaciones de evacuación muy delicadas en algunos casos que se están realizando, May, tanto por vía aérea como por vía terrestre. Claro, no hay que olvidar que el espacio aéreo se está utilizando para lo que se está utilizando, lamentablemente, que hay momentos en los que está cortado completamente, que los vuelos comerciales no es como cualquiera. De ahí que tuvieran ese siempre plus de, digamos, como de secretismo, que es simplemente por garantizar que pudiesen salir todos aquellos que así lo han deseado, ¿no? Y siguiendo con lo que íbamos hablando, y sobre todo después de escuchar a los que realmente saben de la situación, me sorprende que, primero, estamos en mitad de una incertidumbre total, porque Trump ha cometido errores, por lo que apuntamos aquí en la mesa, al no saber medir ciertas consecuencias, Israel también los suyos. O sea, la cuestión interna es lo que está pesando en todas las decisiones. Por lo tanto, depende cómo responda la población interna de estos países, será el siguiente paso también a hacer por los que han dado este paso de poner otra vez el mundo en estado de alerta continua, porque ya sabemos que si siempre ha sido un conflicto latente con sus más y sus menos, lo que está claro es que siempre ha sido un conflicto, el de toda la región, que desestabiliza no solo la región, sino a la comunidad internacional, y a los hechos nos remitimos. Desde que el sábado Israel de la mano de Estados Unidos, o Estados Unidos de la mano de Israel, según a quien lo mires, Europa ha tenido que posicionarse. ¿Y qué pasa otra vez? Europa no está unida. Por lo tanto, ¿qué pasa con los países europeos? Van tomando pasos de manera individual, y así vemos la situación que vemos ahora, con focos de manera interesada por parte de unos o de otros contra Pedro Sánchez y el Gobierno de España por la posición que han tomado, pero también vemos cómo Francia ha ido modulándola. Reino Unido, que inicialmente era un aliado perfecto, ahora ya no nos gusta tanto porque no ha hecho un seguidismo tal y como quería Trump. O sea, vemos como un paso que se dio el sábado termina condicionando lo demás, y sobre todo termina afectando a los ciudadanos. Y me quedo con el apunte de Luz, que es verdad que está pasando bastante desapercibida la situación en Palestina. Ellos también están ahí sufriendo estas consecuencias y no tienen los mismos medios, ni mucho menos, para refugiarse de la situación. Sepan ustedes que el conflicto diplomático está disparando todas las reacciones a escala internacional. Donald Trump insiste en amenazar a España. Incluso la Casa Blanca crea confusión diciendo que España está colaborando militarmente con la guerra, algo que el gobierno español desmiente de forma tajante. Es el mayor conflicto diplomático entre España y Estados Unidos. Pedro Sánchez impide el uso de la base de Rota en la ofensiva contra Irán. No a la guerra. Y Trump amenaza con cortar el comercio entre ambos países, más de 20.000 millones de dólares en exportaciones. El secretario del Tesoro va más allá y culpa a España de poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Pero desde la Casa Blanca anuncian: tengo entendido que en las últimas horas España ha accedido a cooperar con el ejército estadounidense, dice la portavoz. Algo que el ministro Álvarez desmiente. Posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Pero el secretario general de la OTAN se pone del lado de Trump. Los aliados deben apoyar masivamente lo que hace el presidente y facilitar lo que Estados Unidos está haciendo en la región. Trump consulta in situ a su representante de comercio acerca de las medidas punitivas. Necesitaré hablarlo con usted, le recuerda.
Y es que la gran clave es que España es la estación de entrada, gasificación y almacenamiento de todo el gas natural licuado estadounidense que entra en Europa. Un gran acuerdo que se forjó para romper con la dependencia energética rusa. Y hoy el viejo continente adquiere hasta el 50% de este combustible de empresas estadounidenses. Está con nosotros Ernest Urtasun, ministro de Cultura. Ministro, buen día, muy buenos días. Hola, buen día, buenos días, ¿cómo estáis? Ministro, ¿el gobierno de España está colaborando militarmente con Estados Unidos? Rotundamente no. Creo que ayer el ministro de Exteriores fue tajante. No sé si la portavoz de la Casa Blanca con estas insinuaciones pretendía desacreditar la posición española, pero la posición española es clara. Nosotros no vamos a colaborar con una guerra de agresión ilegal que nos retrotrae a la invasión ilegal de Irak, al cual nos arrastró el Partido Popular en el año 2004, y nosotros no vamos a hacer eso. Y no vamos a hacer eso porque en el mundo al que vamos, que es un mundo lleno de riesgos, donde grandes potencias de corte autoritario están poniendo en jaque el derecho internacional y Naciones Unidas como sistema de paz y de seguridad, si colaboramos de esas operaciones, lo que hacemos es llevar al siglo XXI a la barbarie. Y por lo tanto, España va a estar del lado de la paz, de los derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas, que es por otra parte donde nos quieren los españoles. Y por lo tanto, la respuesta del gobierno español es clara y tajante. ¿A qué cree usted que se deben esas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca que, como subrayábamos en nuestro informativo, se han realizado desde un atril oficial? No ha sido un comentario en un corrillo con unos periodistas. No, ha sido claramente desde el atril de la Casa Blanca en una rueda de prensa abierta a todo el mundo. Bueno, yo creo que desconozco los motivos por los cuales la Casa Blanca ha querido insinuar eso. Puedo pensar que a lo mejor es para tratar de desacreditar la posición española y sembrar un poco de cizaña por el hecho de que nosotros hayamos decidido que las bases de Rota y Morón no van a ser utilizadas porque no lo pueden, según los convenios que tenemos con los Estados Unidos, ser utilizadas para operaciones ilegales. Y por lo tanto no sé si es por hacer algún tipo de desacreditar la posición española. Pero también le digo una cosa, estamos ya muy acostumbrados que de la Casa Blanca se vayan diciendo cosas que luego no corresponden con la realidad. Y digo lo de los aranceles del señor Trump, que nos volvió a amenazar con nuevos aranceles, y quiero recordar que todos los aranceles que puso en práctica el señor Trump han sido suspendidos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Es decir, que en estos momentos la administración de Donald Trump va haciendo amenazas con pies de barro. Bueno, también ha amenazado, ministro, con cortar por completo el comercio con España. ¿Cómo han recibido en el Ejecutivo este chantaje del gobierno de los Estados Unidos? Bueno, la verdad que con tranquilidad y también con sorpresa, porque una vez más el señor Donald Trump demuestra no conocer la arquitectura jurídica de la Unión Europea. Como ustedes saben, la política comercial es una política que está en manos de la Comisión Europea, porque así lo decidimos los europeos, y por lo tanto, y la Unión Europea ya salió, y la propia Comisión ha salido en las últimas horas a defender, evidentemente, a España frente a esas amenazas. Es decir, uno no puede cortar o amenazar comercialmente a España sin amenazar comercialmente al conjunto de la Unión Europea. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el Gobierno de España está tranquilo, vigilante. Lo que sí estamos haciendo, desde luego, es estar preparados por si puede haber algún tipo de consecuencia económica, de golpeo económico a nuestra economía, fruto de las consecuencias de esa guerra de agresión ilegal. Y aquí, como ustedes saben, pues ya estamos trabajando en el despliegue de un escudo social. La vicepresidenta hoy recibe a los agentes sociales para ponerlo en marcha, y tenemos que volver a desplegar un escudo social como lo hicimos en el pasado, ¿no?, durante la guerra de Ucrania. ¿Toda la coalición de gobierno coincide en esta misma posición sobre la guerra de Irán? Bueno, yo creo que nosotros estamos comprometidos con la paz y la seguridad globales. Y en relación, y lo que estamos comprometidos también, y este mensaje yo creo que es importante para dar tranquilidad a la gente, yo lo decía también ayer, el otro día en un vídeo en redes, que si hay un impacto económico en España vamos a estar al lado de nuestros ciudadanos. Y esa cuestión es importante, porque es verdad que ahora los precios del petróleo y del gas están subiendo, eso puede tener una afectación en los bolsillos de los ciudadanos. Una cosa que tenemos que vigilar, si me permite explicarlo, son los márgenes de las empresas energéticas que compraron energía a precios de hace más de un año y que pueden pretender venderla ahora a los precios actuales, que no son los mismos. Esos márgenes el Gobierno tiene la obligación de vigilarlos, igual que desplegar
el bono eléctrico, igual que activar otra vez la excepción ibérica que con tanto éxito pusimos en marcha, y otra cuestión que para nosotros como Sumar es fundamental, que es la prórroga de los contratos de alquiler, que hasta ahora el Partido Socialista no ha querido poner en marcha, y que ante un escenario de no solo que la renovación de los contratos ya por el mercado inmobiliario va a suponer un aumento, sino que encima por el impacto de la posible subida del IPC de la guerra puede tener esos contratos, que encima los bolsillos de los españoles se vean afectados. Y por lo tanto esa prórroga de los contratos que hasta ahora el Partido Socialista no ha querido poner en marcha, ahora es más urgente que nunca ponerla en marcha, ¿no? Por lo tanto, escudo social y defensa del derecho internacional. Está usted a punto de reunirse con el alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, con Miguel Ángel Moratinos, un gran experto en Oriente Medio, justo cuando está sobrevolando sobre nuestras cabezas, ministro, la idea de la guerra de Irak, de que la guerra de Irán actualmente puede ser exactamente el mismo conflicto que la guerra de Irak de 2003. Ustedes, a la ciudadanía que teme que esto se convierta en otra guerra de Irak, ¿qué garantía pueden ofrecerles de que no será así? Bueno, efectivamente, esta mañana me reúno con el exministro Miguel Ángel Moratinos, que fue mi primer jefe en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mi primer puesto como diplomático fue a su lado, y yo creo que es un ministro que representó en el año 2004 el regreso de España al derecho internacional y al sistema de Naciones Unidas después del estropicio de la guerra ilegal de Aznar en el año 2004, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que va a ser un placer, evidentemente, poder analizar la situación y desde luego, poder volver a analizar las consecuencias de esta guerra nefasta, ¿no? Y después también, lo quiero decir de una manera muy clara, yo estoy muy preocupado viendo al señor Feijóo volviendo a traer al PP de la guerra a España otra vez. Francamente creía que esto era una cuestión completamente pasada, y ver al Partido Popular y Vox otra vez embarcados en la defensa de una guerra ilegal me aterroriza. No puedo entender cómo Vox, esos patriotas que se llenan la boca de defender la soberanía, nos quieren ver ahora, parece ser, agachados ante Trump. Y a mí me gustaría saber qué es lo que le debe la extrema derecha y la derecha de este país al señor Trump y al señor Netanyahu para tener una posición tan sumisa frente al contexto internacional actual. No, el gobierno actual de España defiende el derecho internacional y defiende la soberanía y defiende una voz autónoma de España en el mundo, que es lo que PP y Vox no están defendiendo en este momento. Ministro, desde el gobierno de España, ¿qué posición les reclamarían a la oposición en este asunto, en la guerra de Irán? En primer lugar, lealtad con el sentir mayoritario de los españoles. Creo que a lo largo de nuestra historia hemos demostrado a los españoles que somos una sociedad con profundas convicciones europeístas, internacionalistas, a favor de la paz y a favor de los derechos humanos. Esas convicciones están muy arraigadas en la sociedad española. Y lo que le ocurrió al señor Aznar en el año 2004 es que, desconectándose completamente del sentir mayoritario de los españoles y llevándonos a una guerra de Irak, terminó perdiendo las elecciones. Eso es lo que hizo el señor Aznar, porque España y los españoles no aceptamos la participación de nuestro país en guerras de agresión ilegales. Y por lo tanto, yo lo que le pediría a la oposición, lo que le exijo a la oposición es lealtad con sus ciudadanos, lealtad con el derecho internacional y, sobre todo, que sean leales a su gobierno cuando su gobierno trata de defender con voz autónoma su soberanía frente a las amenazas de alguien como Donald Trump, que es lo que no está haciendo ni PP ni Vox. Ministro, una cosa más. La guerra de Irán comienza con un ataque de Estados Unidos y de Israel contra una escuela primaria de niñas en la localidad de Minab. ¿El gobierno español condena explícitamente esa matanza? Bueno, desde luego, yo la condeno sin paliativos, pero eso es lo que ocurre cuando uno lanza guerras de agresión. Y si me lo permite, también quiero hoy lanzar un mensaje de solidaridad con la población iraní. Lo digo porque estos días la derecha también nos ha estado acusando, a los que hemos criticado esta agresión ilegal, de apoyar a los ayatolás. Miren, yo fui europarlamentario europeo durante 9 años y me dediqué específicamente a la defensa de los derechos humanos en Irán y de sus mujeres. Pero la peor manera de defender los derechos humanos en Irán es bombardeando al país y causando víctimas civiles de este estilo. Y por lo tanto, lo que nosotros teníamos en el pasado, cuando yo era parlamentario europeo, era con Irán un marco de diálogo que se llamaba en su día el JCPOA, que permitía, a través de la negociación diplomática, control del arsenal nuclear, avance en materia de derechos humanos vía un diálogo que la Unión Europea tenía con Irán, a cambio de una paulatina retirada de las sanciones económicas. Ese marco, que lo impulsó la Unión Europea con la administración de Barack Obama en su momento, funcionaba y nos permitía controlar el arsenal nuclear. Y ahora lo que estamos haciendo es bombardear un país de forma salvaje, creando muertes, creando civiles y de alguna manera además provocando un cierre
dentro del régimen. Por lo tanto, a todas luces, no solo estamos ante una operación que es ilegal, sino que encima es contraria a la defensa de los intereses de los ciudadanos iraníes que legítimamente luchan por sus derechos. Hablábamos de la matanza en la escuela de Minab, en Irak, que es precisamente la que da comienzo, ¿no?, digamos, al ataque contra el país. ¿Apoyará España la investigación que ha propuesto Naciones Unidas para investigar esta matanza como un crimen de guerra? Yo creo que desde luego España tiene que apoyar siempre todas las instancias internacionales que persiguen crímenes de guerra. Lo hemos hecho en Gaza. Yo quiero recordar que, gracias también a que nosotros lo propusimos como Sumar, España financió la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ante el genocidio en Gaza. Nosotros también, como España, estuvimos al lado de las investigaciones que se realizaron en otros escenarios de guerras de agresión ilegales y, desde luego, si la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicia investigaciones sobre posibles crímenes de guerra ante lo que está sucediendo, nosotros lo tenemos que apoyar. Y lo tenemos que apoyar sobre todo a partir de una firme convicción de defensa del multilateralismo y las instituciones de las cuales nos dotamos después de la Segunda Guerra Mundial. No, Naciones Unidas no es un juego, la Corte Penal Internacional no es un juego, es lo que garantiza la paz en el mundo. Y España tiene que estar al lado de todo ese sistema que tanto costó construir y que ahora Donald Trump y sus amigos tratan de echar por tierra. Ministro Urtasun, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Bueno, vamos a analizar esas declaraciones, Carlos, que nos han dejado perplejos, de la portavoz de la Casa Blanca diciendo que España está colaborando militarmente con ellos, que han sido desmentidas inmediatamente por el gobierno español. Es curioso porque nos están dejando perplejos a nosotros que no estamos acostumbrados a seguir a la portavoz de la Casa Blanca, pero cuando ayer preguntamos a los corresponsales que la siguen a diario, y si miras un poco la prensa de Estados Unidos, no les sorprende nada porque esta es la primera que nos toca directamente, pero es que es lo habitual. Es que a mí me ha parecido muy interesante el arranque del programa, todo lo que habéis hablado, porque se repite sistemáticamente la palabra caos, que es la palabra que repetimos para analizar prácticamente todo lo que hace Donald Trump. Algunas veces son con consecuencias menores, en el sentido de una declaración de la portavoz de la Casa Blanca, pues si no es verdad, se desmiente, oiga, no tiene ninguna consecuencia, no se hunde ninguna bolsa, no pasa nada, el gobierno la desmiente y ya está. Lo que pasa es que el problema es que Donald Trump toma ese tipo de decisiones en cuestiones que afectan a la vida de millones de personas, como es la guerra en Irán, y que afectan sobre todo, que es una cosa que a mí me tiene muy sorprendido. Estos días estamos siguiendo las declaraciones y las posiciones de gobernantes europeos. Lo sorprendente no es lo de Sánchez, lo sorprendente es lo del resto. Claro. Quiero decir, es que es una cuestión de pura autodefensa. Quiero decir, es una cuestión de pura autodefensa que tú tienes a un señor que genera caos, que acaba de hacer una guerra en la que... Estaba recuperando muchas cosas de la guerra de Irak, porque ahora que comparamos, es que en la guerra de Irak, que fue un desastre, y todo el mundo, la opinión pública americana, incluso los mejores analistas del mundo, tienen clarísimo que fue un desastre y que no cumplió ninguno de los objetivos que tenía y que murió un montón de gente, incluidos ciudadanos, soldados americanos, pero que fue un desastre, pero por lo menos Bush hizo un intento, hizo un paripé de 4 meses, que fue un paripé muy intenso, que los medios de comunicación seguimos con muchísima intensidad. Acordaos aquellas reuniones con Ana Palacio en directo, con Powell enseñando el botecito de Antrax. Sí. Digo, era una mentira, era una gran mentira, era una gran impostura, pero era un intento de convencer al mundo de que tenía sentido que el mundo se uniera para ir a la guerra de Irak. Aznar se lo tragó. Y a Aznar le costó probablemente la historia de Aznar, que era un presidente exitoso en el sentido de que él había tenido una mayoría absoluta y iba creciendo. La historia de Aznar, el gran desastre de la historia de Aznar es tragarse esa gran mentira. A partir de ahí se hundió el personaje Aznar totalmente. Pero otros no se lo tragaron, Alemania y Francia no se lo tragaron. Es que esta vez ni siquiera Trump ha hecho el intento. O sea, él primero invade, primero pega las bombas y luego te llama y te dice, y como no me sigas, te corto toda comunicación, toda relación comercial. Pero si lo increíble no es lo de Sánchez de ayer por la mañana, lo increíble es que presidentes como Macron, que ya está girando, o el resto de presidentes europeos no vean que esta es una guerra que sobre todo afecta a intereses, por supuesto, a la zona, pero sobre todo a intereses europeos, y que los que más riesgo corremos de que todo esto acabe
perjudicando y destrozando todos los equilibrios económicos y también de crisis migratoria, porque toda la ultraderecha europea se llena la boca de la migración, y cuando tiene delante de las narices un bombardeo y una desestabilización que puede provocar una crisis migratoria como la provocó la guerra de Siria, resulta que le parece estupendo, sigamos bombardeando y a ver qué pasa. Hay noticia de última hora, el gobierno condena la guerra. Desde el Ministerio de Defensa acaban de anunciar que estudiarían ayudar a la defensa de Chipre. Eso sí, Pablo. Si así lo decide la Unión Europea, España se podría sumar a esa misión. Dice la ministra de Defensa que nuestro país es un aliado clave de la OTAN y que, como hace en otras ocasiones, se valoraría la intervención en este sentido y que en cualquier caso sería una misión defensiva y no una misión de ataque. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, respaldando las palabras de su compañera Robles. Dice que España es solidaria con sus socios en lo que se refiere a garantizar la seguridad del espacio común y ha puesto algunos ejemplos, por ejemplo el de Letonia o el de Eslovaquia, donde hay soldados españoles desplegados, pero también el caso de Dinamarca, cuando Trump hizo esas insinuaciones, recordarán, sobre Groenlandia. En cualquier caso, Álvarez quiere establecer diferencias, dice que una cosa es el espacio común europeo y otra cosa es el ataque unilateral de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. En Moncloa lo que dicen es que paso a paso, que van a ir valorando la situación según avance y que se irán analizando las medidas que se irán tomando. En este caso, incorporarse a esa misión defensiva con Chipre. España es un aliado firmemente comprometido en los marcos donde estamos, Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea, y por lo tanto, si la Unión Europea o miembros de la Unión Europea para proteger a Chipre deciden algunas misiones, y fíjese la diferencia, es muy importante. Una cosa son misiones de ataque y otra cosa son misiones de defensa. ¿Y si se sigue atacando bases en Chipre, España podría prestar ayuda militar? Esto es algo que se puede valorar, es decir, cada cosa tiene un espacio distinto. Nosotros somos solidarios de nuestros socios de la Unión Europea y todo lo que sea garantizar la seguridad de nuestro espacio. El gobierno Moncloa, que diferencia entre una actitud defensiva de los países europeos, en la que estaría dispuesto a ayudar a Chipre, y otra cosa es el ataque a Irán, que insiste Moncloa, que no colabora con la Casa Blanca, por mucho que la Casa Blanca lo diga. Isaac. Sí, a ver, yo quería retomar lo que comentaba Carlos con respecto al caos que hay en el discurso o en la interpretación que se hace desde la Casa Blanca. Yo creo que está pasando bastante inadvertido que la decisión de Trump dentro del gobierno, de la administración norteamericana, está generando ciertas fisuras. Y me explico. Hay un choque clarísimo entre Vance, el vicepresidente, y su corriente de la América profunda con respecto a la idoneidad de haber acometido un ataque con consecuencias imprevisibles y con una duración también impredecible. Y yo creo que eso está pesando mucho o ayuda a explicar cierta incoherencia en las declaraciones de Trump, que ya de por sí va de fábrica, que es bastante incoherente. Pero acabo, yo, escuchando al ministro de Cultura y con todo el respeto, a mí me llama mucho la atención esta negativa tan taxativa por parte del gobierno de España con respecto a la ofensiva estadounidense contra Irán, cuando en junio del año pasado se produjo una operación a escala mucho menor, pero también fue un ataque de Estados Unidos a Irán, y se pusieron al servicio de las Fuerzas Armadas estadounidenses las bases que ahora les negamos. Yo creo que eso lo debería explicar el gobierno. Y también creo que, alabando algunos aspectos de la declaración del presidente del gobierno, creo que esa declaración es la declaración del presidente del gobierno y del gobierno de España. No es la declaración del conjunto de los españoles, por la sencilla razón de que estas declaraciones y estos posicionamientos tienen que pasar por un Parlamento que no la ha abolido. Incorporamos otra noticia de última hora. La ministra de Defensa acaba de confirmar que no fue España la que derribó el misil que iba dirigido a Turquía.
En Turquía tenemos una batería Patriot que evidentemente monitoriza la situación, que fue consciente e informó del ataque con el misil, pero la destrucción en concreto no la realizaron tropas. Insisto que en este caso son tropas de la Alianza Atlántica. Ana. A mí me gustaría también profundizar en la relación de Estados Unidos con España. Los que seguimos muy de cerca el manual de Trump no nos ha sorprendido. Uno, la desinformación es el instrumento de guerra preferido por Trump. Tiene varios doctorados en ello. Además, no hay que olvidar que es considerado una amenaza híbrida la desinformación en el ámbito de la seguridad europea porque puede condicionar la opinión pública e incluso cambiar unas elecciones. Segundo, ¿cómo entiende Trump la política? Como un reality show, donde continuamente tiene que generar input bajo la lógica de amigo-enemigo. Y España se ha consolidado por esa posición antagónica y ese fijar el marco del conflicto de legalidad y ilegalidad en ese lado del enemigo. Y además no es la primera vez porque ya tiene ese antecedente, el punto de inflexión, cuando se niega a aportar el 5% como él exigía. Y hay un último elemento que es fundamental, que es la vocación de Trump de trascender en la historia. No va a conseguir, parece ser, el Nobel de la Paz, con lo cual quiere trascender por otros motivos. ¿Y cómo lo está haciendo? Cambiando el orden internacional que nació después de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dijeron en febrero todos los líderes en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y en este nuevo orden internacional, quien marca lo que es legal y qué es ilegal, ahora mismo lo marca Trump, lo marca Putin y Xi Jinping. Y el método es, y también esto lo dice Trump hace apenas 2 semanas en el discurso de la nación, es la paz a través de la guerra. Con lo cual, en este escenario es donde Europa tiene que decidir qué posición va a tener, porque ya estamos hablando de una amenaza existencial. Marta. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es, como decíamos desde el principio, una patada al tablero internacional, otra más, que esta vez pone en jaque incluso la economía y el bolsillo de absolutamente todos, porque ya no estamos hablando de que él declare que va a subir unos aranceles como hizo en un primer momento, aunque luego los baja, que juegue con eso, no. Estamos hablando de la energía, estamos hablando del petróleo, estamos hablando de la gasolina que mueve lo que llega a los supermercados, estamos hablando de que la crisis de la inflación que hemos vivido con la guerra de Ucrania puede ser una broma al lado de la crisis que puede venir cerrando el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, me parece que más allá de que Trump esté cosechando adversarios entre el movimiento MAGA y dentro de su propio gobierno, porque esto que ha hecho es suicida o no, ya veremos, me parece que el tiempo dirá en poco tiempo si esta estrategia funciona o no, porque efectivamente quien tiene petróleo ahora mismo es Trump y los demás no. Ya, pero... Un segundito, sí, claro. Porque Isaac, José Luis Rodríguez Zapatero abanderó durante su mandato el espíritu del no a la guerra. Bueno, pues acaba de mostrar su apoyo a la decisión del gobierno español de no apoyar este ataque a Irán. Nicolás. Sí, ha defendido el expresidente que la postura del gobierno es coherente y correcta, dice, porque está en la defensa del derecho internacional, y precisamente preguntado sobre esa relación del no a la guerra que pronunció Sánchez y también Zapatero, si ha asesorado Zapatero al presidente Sánchez. Zapatero ha respondido que no hace falta, porque dice Sánchez en política internacional, en política exterior, ha demostrado en todo momento un acierto continuo. Dice, lo hizo primero en cuanto a Ucrania, después en cuanto a Gaza, y ahora dice en lo relativo a este conflicto de Irán está haciendo lo correcto. Son las palabras del expresidente Zapatero aquí en un desayuno informativo en el que está participando ahora mismo junto a la ministra portavoz Elma Sáez. El presidente Sánchez ha sido muy coherente. Condenó la intervención en Ucrania, pero apoyó a Ucrania porque era una democracia. Condena la intervención en Irán, pero obviamente está en contra del régimen iraní. Sánchez, que hace 24 años, hace 24 horas, no años, rescató el no a la guerra. No a la guerra. Era su respuesta a Donald Trump después de la amenaza de Estados Unidos de cortar las relaciones comerciales con nuestro país por no permitir a Estados Unidos usar las bases de Morón y de Rota como apoyo a la guerra de Irán. El presidente del gobierno ha recuperado un lema que nació con las movilizaciones contra la invasión de Irak en el año 2003. Tendría que valer para Irán lo que hace 23 años valió para Irak.
Esas 4 palabras han sido la consigna más poderosa de un siglo entreverado de guerras. Buscan ahora bombas atómicas en Irán, como antes buscaron armas de destrucción masiva en Irak. Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Aznar sí buscó y sí encontró el sitio de honor junto al jefe en la foto de las Azores. ¿Que Bush es tejano? Pues en tejano. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Pero la guerra contra Saddam Hussein se complicó sobre el terreno y aquí también llegaron féretros cubiertos con la bandera. Un ataque contrario a la Carta de Naciones Unidas. La historia y el argumento se repiten. Entonces la calle se llenó de manifestaciones oceánicas. Hasta delegación del gobierno contaba 600.000. Que no haya guerra. No a la guerra. Y los Goya de 2003 clavaron el último clavo. No a la guerra. No a la guerra. Hasta Almodóvar fue allí a dedicarles el Oscar a los manifestantes. Aquel 12 de octubre desfilaron por Madrid unidades americanas y Zapatero, líder de la oposición, vio sentado pasar la bandera americana. Esta foto fue su no a la guerra. Prometió que sacaría a los soldados españoles de Irak según llegara a la Moncloa, y eso hizo. Las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa. Volvieron los soldados y Bush nos borró de su lista, como ahora Trump. Zapatero pidió a José Bono rehacer puentes como fuera. Bono movió hilos y apareció él. Hasta él presionó para que el secretario de Defensa Rumsfeld recibiera a Bono, y las cosas que tuvo que decir. Es buen torero. Fue minucioso el trabajo para recuperar las confianzas mutuas. Pasaron años. Con Biden parecía que ya, pero ahora otra vez a volver a empezar. Carlos. Es espectacular volver a verlo, ¿no? Muchos nos habíamos olvidado, sobre todo las imágenes de lo que fue aquello. Esto es en la historia política de España, esto es en la historia política de Europa, pero particularmente en España. Las movilizaciones en España contra la guerra fueron las más potentes de toda Europa y de todo el mundo. Y eso que las movilizaciones fueron muy potentes en todas partes, pero aquellas manifestaciones en las que creo que estuvimos muchos en esta mesa cubriéndolas, ya vamos pintando canas. Cubriendo esas manifestaciones en Madrid y en Barcelona fueron increíbles, increíbles la movilización, porque pasó una cosa muy espectacular. El 90% de los españoles estaba en contra de la guerra. Quiere decir que una parte muy importante del electorado del PP, el propio PP, yo seguía al PP en esa época, el propio PP estaba desesperado. ¿Qué hace Aznar? ¿A dónde va Aznar? Yo recuerdo dirigentes muy importantes del PP, varones autonómicos en esos días diciendo, ¿pero a dónde va el presidente? Se ha vuelto el presidente desde el punto de vista político, se nos ha vuelto loco el presidente, está derrochando, y lo derrochó, porque Aznar tenía un capital político indiscutible, venía de una mayoría absoluta en el año 2000, tenía a la izquierda echada unos zorros y estaba gobernando con comodidad, con una mayoría absoluta. Destrozó absolutamente su capital político porque la sociedad española, como buena parte de la sociedad europea, está en contra de este tipo de barbaridades, con lo cual Sánchez no se está subiendo en una cosa electoralista de un minuto. Estamos hablando de una cosa muy de fondo, no es un movimiento táctico de media hora. Es que esto es troncal en la historia política de España. Yo estoy muy desconcertado, no con la posición de Vox, que está entregada a Trump desde el principio, ya lo sabemos, y esa es su estrategia, sino con que el PP no matice y no vea que buena parte de su electorado está en contra. En Estados Unidos ahora mismo, le dábamos ayer la encuesta a nosotros, el 60% de los ciudadanos de Estados Unidos están en contra de esta guerra. ¿Qué hace su presidente? Vamos a ver las encuestas en los próximos días de cómo están los españoles y cómo están los votantes del PP con esta guerra. Es muy difícil convencer a los españoles, incluso a los españoles de derecha, incluso a los españoles de ultraderecha, de que está bien ir detrás de Trump a una guerra brutal, sin justificación internacional ninguna, sin justificación legal ninguna, con consecuencias dramáticas para Europa, que ya está afectando, ya está subiendo muchas cosas que compramos y va a subir mucho más. Lo vimos con la guerra de Ucrania. Diego, la posición de Sánchez es, desde el punto de vista político, muy cómoda y muy fuerte, no por una táctica, sino porque está en el fondo de la idea de los españoles. Deja hueco. Pues que lo pase por el Congreso de los Diputados. Sí, esa es la segunda parte. Esa es una petición razonable. La deriva es, la diferencia con respecto a 2003 es que en esta ocasión la calle fue la que mandó y ahora es el gobierno el que manda el lema del no a la guerra, me explico. Fue la calle el clamor social. Ahora mismo todavía no existe esas manifestaciones en la calle, se están poniendo a partir de ahora.
hábilmente, como estrategia política, el gobierno ha dicho, a ver, la sociedad española va por aquí, ya no hay más que tirar de historia y de sensaciones y de encuestas y demás para saber que la sociedad española no es pacifista, no quiere guerra, lógicamente, pero no estaba todavía ese clamor social, lo estás animando ahora. De hecho, ya tenemos las primeras convocatorias para subirse a ese carro del no a la guerra. Lo que también es curioso es que el Partido Popular, con todo el daño, como tú bien has repasado, que le hizo el lema no a la guerra, no haya sabido cómo reaccionar a eso, sabiendo que era fácil que se volviera a recuperar. Muy rápidamente sobre lo que ha dicho Carlos y que habéis comentado del Partido Popular. La oposición que se está practicando en España es inédita en toda Europa. ¿Os imagináis que Alternativa por Alemania tenga el mismo discurso que Merz? ¿Que Marine Le Pen el mismo que Macron? Pues aquí en España el PP y Vox tienen el mismo discurso, no solo choque civilizatorio con el eje anti-islam, sino estrategia de desgaste de Pedro Sánchez. Esto es inédito en España y veremos cómo le pasa factura, porque los efectos van a ser limitados del no a la guerra. Lo recordaba Carlos, 9 cada 10 españoles hace 23 años estaban en contra de la guerra. Hoy tenemos indicadores que nos dicen que esto no va a pasar. También es mayoritario. La sociedad española no es belicista y la fractura que tenemos es que tenemos alrededor de un 15 o un 18%, que coincide con parte del electorado de Vox, que nos dice que considera a Trump como un amigo y que sobre todo se refleja en esos valores de hombre fuerte y hombre de la guerra. Con lo cual, España sigue siendo uno de los países, el Eurobarómetro del mes pasado lo confirmaba, menos belicistas de Europa y que considera a Trump más enemigo que amigo, pero ojo, que tenemos entre un 15, un 18 y un 20% que lo considera amigo, y en clave electoral en España pesa mucho más el eje interno del odio a Sánchez que cualquier elemento internacional. Yo es que creo que conviene disociar líderes o gobernantes coyunturales de países, como, y eso hay que reconocerlo, hizo Trump en su exposición un poco atrabiliaria cuando habló de que los españoles eran maravillosos y no así sus líderes. Pero voy precisamente a Trump. Yo creo que no es justo desde España valorar Estados Unidos e incluso a la administración norteamericana, donde hay más claros oscuros o menos más grises de los que nos podemos imaginar, identificarlos de una manera absolutamente centrada en la figura de Trump. Porque tampoco creo que sea justo que Trump sea conceptuado del mismo modo que el presidente chino o que el presidente ruso, por la sencilla razón de que Estados Unidos es una democracia con contrapesos y se ha visto, y lo ha dicho el ministro de Cultura, con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de tumbar los aranceles de Trump, y Trump podrá patalear, pero no va a poder llevarlos a término porque Estados Unidos es una democracia plena, China no lo es y Rusia tampoco, de manera que yo creo que alinear el posicionamiento de Estados Unidos, por mucha ofensiva que haya llevado a cabo sobre Irak con países que no cumplen realmente el derecho internacional como Rusia o China, a mí me parece que no es justo y no es ponderado. Claro, planteabas, Isaac, si era interesante ir o no ir, consultar al Congreso sobre no ir a la guerra. Pero claro, yo entiendo que se va al Congreso cuando alguien quiere ir a la guerra, ¿no? Claro. No cuando alguien no quiere ir, ¿no? Es lo mismo que decíamos de las manifestaciones. Bueno, yo creo que para poder decir, perdona Silvia, para poder decir con todas las letras que la posición de España es la que ayer trasladó el presidente del gobierno, que a mí me puede parecer bien, creo que lo preceptivo en una democracia representativa como la nuestra es que esa decisión emane de la Cámara que representa a todos los españoles que son del Congreso y el Senado. Eso no es discutible, o sea, que tiene que ir al Parlamento. No es discutible, pero ya nos hemos acostumbrado a que el Poder Ejecutivo establezca una serie de pautas y que el Legislativo se ponga de perfil. Mira, y a mí eso me parece poco sano desde el punto de vista democrático. Ya lo has explicado y yo te lo escucho y entiendo que haya gente que esté de acuerdo contigo. Yo no lo discuto, dadas las circunstancias además de polarización en la que estamos. Pero yo la verdad que creo que me sorprende que digas, por ejemplo, que el discurso de Pedro Sánchez no está validado por el Parlamento. Bueno, Pedro Sánchez podrá hacer los discursos que quiera y no va a validar todo lo que diga todo el rato, porque, chicos, que si no, no podría hablar. No, hombre, y luego ¿tiene que pasar por el Parlamento cumplir la legalidad internacional?
porque entonces hay que pasar por el Parlamento todo el rato también, ¿no? Cada vez que vayamos a cumplir la ley hay que ir al Parlamento a preguntarle al Parlamento si la cumplimos o no la cumplimos. Me parece que hay que pasar por el Parlamento cuando se hacen cosas que se salen de las legalidades, como por ejemplo entrar en la guerra de Irak, como hizo el señor Aznar, sin pasar por el Parlamento. Eso sí, está mal y lo condenamos todos, y de hecho luego el señor Zapatero lo llevó al Parlamento cuando tomó una decisión militar clara. Pero cuando estamos hablando de cumplir la legalidad, si realmente yo no puedo más que estar de acuerdo con lo que planteaba Carlos, es Europa la que se ha vuelto loca. Es Europa y no Pedro Sánchez quien está perdiendo el norte, y de hecho está intentando recuperarlo en estos días. Macron, Merz, Steinmeier, todo el mundo está tratando de recular, porque estamos hablando un poco... Fijaos, yo en esto no estoy de acuerdo en lo que planteabais de por qué Vox y el PP están haciendo lo mismo. Bueno, porque el PP, la historia del PP con respecto a su idea de la política internacional es esto, es el vasallaje. Pero eso es lo que Aznar llevó a cabo, y eso es lo que todavía... Perdona, déjame acabar, Isaac. Y eso es lo que el señor Feijóo cree. Él cree, y hay gente que cree, que es mejor lamerle la bota al señor Trump para evitar posibles consecuencias comerciales que tratar de poner orden, un poquito de orden, un mínimo orden que nos dé una paz un poquito sistémica en Europa y en el mundo en esta situación. ¿Me dejas hacerte Yo una creo pregunta? que el liderazgo que está llevando a cabo Pedro Sánchez, tanto con el caso de Gaza como ahora con el caso... ¿Me dejas preguntarte una cosa muy directa? ¿Me dejas acabar la frase? Marta, es que no me dejas meter baza, pero bueno. Termina Marta y va Isaac. Bueno, yo simplemente quiero decir que me parece que es obvio que cumplir la legalidad no es algo que tenga que pasar por el Parlamento, que las movilizaciones en la calle es verdad que todavía no han surgido y que ha sido un movimiento primero político que social, pero... Al contrario que lo que pasó en 2003. Claro, pero perdón, esto es lo que yo quería plantear antes, discúlpame. Claro, es que en 2003 esas manifestaciones respondían a una decisión del gobierno de ir a la guerra. Sí, pero es que eso es lo que quería acabar. Ahora pero es que es Estados otra Unidos, cosa. pero claro, lo que le quería preguntar a Marta. Sí, me deja. Termina Marta, que le he interrumpido yo. Mea culpa, y luego vais a... La guerra de Irak tenía fechas y eran ultimátums y se iban a hacer determinadas cosas, y la movilización social se hizo para tratar de evitar todo eso. Aquí tenemos hechos consumados. Aquí nos ha venido el señor Trump y sin excusa, sin inventarse ni armas de destrucción masiva, después de haber en junio, en teoría, acabado con la potencia nuclear de Irán, eso fue lo que dijo, claro, que habían terminado con toda la amenaza. De hecho, no hay ninguna noticia de que se haya vuelto a enriquecer uranio. Y sin embargo, sin excusa de ningún tipo, lía la que ha liado. Bueno, la excusa es que lo tenían. Claro, es que no hay por dónde agarrarlo y habrá que defender la legalidad. Alguien nos ha dicho, tenéis que acompañarme a invadir Irán, tenéis que acompañarme a bombardear. Sí. No. ¿Cómo que no? La petición que ha formulado Estados Unidos bases, y además ni te informo. es si utilizamos las bases que tenemos compartidas en territorio nacional de Morón y Rota, y que están además muy bien reguladas en cuanto a su uso. ¿Me dejas terminar? Mi pregunta es, y la he formulado anteriormente, ¿por qué este posicionamiento del no a la guerra, este posicionamiento de máximos por parte del Ejecutivo español, cuando en junio no hubo ninguna pega para prestar el servicio o autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para el ejército estadounidense para bombardear también Irán, no Guadalajara? ¿A ti te consta que se usaron las bases de Rota y Morón en ese caso? Está absolutamente constatado que hubo autorización y que el dispositivo logístico de la Fuerza Aérea estadounidense pasó por las bases. Está constatado. Yo, si me dejáis, le respondo va o Carlos responden. y luego, Venga, Carlos. Y luego Marta. Yo creo que el debate va a llegar al Congreso, que me parece que es bastante razonable que llegue al Congreso, no con una votación. Estoy de acuerdo con Marta, que no hace falta una votación porque no vamos a mandar tropas, luego no hace falta una votación, pero sí creo que un debate hace falta, y además creo que está muy bien, porque además creo que las posiciones están muy claras. Creo que además es interesante ver cómo el PP fija posición en este asunto, que es muy delicado, y que el PP es un partido de Estado, es un partido que pretende gobernar y nos tiene que decir qué haría él si te llama Trump. ¿Qué haría él si en una situación así Trump hace una cosa de este calibre, te dice además uso las bases, hago lo que me da la gana y tú no te puedes mover? A mí me cuesta asumir que Feijóo puede, de hecho lo que hace Feijóo siempre, es ir para un lado, para otro, no acaba de definir, porque me cuesta creer que Feijóo en un Congreso, por eso creo que es importante el debate, en el Congreso se atreva a decir no, lo que hay que decirle a Trump es sí a todo.
Me parece absurdo, pero ¿qué es lo que destila de la oposición? Precisamente porque no estamos haciendo el debate bien. Estamos haciendo el debate con Sánchez, por cierto, ayer una comparecencia sin preguntas, sin capacidad en fin, de explicarse bien, de que los periodistas le pregunten, sin un debate parlamentario en el que pueda explicar sus argumentos frente al PP. A mí eso me parece que no solo nos sobra, sino que hace falta un debate parlamentario. Dicho eso, no tiene por qué someter a votación nada, porque no está haciendo. Lo que está haciendo es resistir. Lo que está haciendo es he hablado de debate. Lo que está haciendo Sánchez es una posición de resistencia frente a una agresión, porque en el fondo, desde el punto de vista político, lo que Trump hace es lo que hace un matón, que es: yo voy a hacer esto, yo le voy a pegar a este de al lado y apláudeme. Porque no se te ocurra decir, oye, no le pegues. Esto, resumiéndolo mucho y simplificándolo mucho, esto es la posición de matón de libro. Y si no me sigues, te voy a pegar a ti también. Entonces, lo que está haciendo Sánchez es una resistencia bastante razonable y bastante, que insisto, que lo sorprendente es que el resto de líderes europeos, que yo creo que es lo que va a pasar, lo dice Marta, ya está pasando en las últimas horas. Ya está pasando en las últimas horas, pero porque es de sentido común. Somos europeos. Es que yo a veces, escuchando a algunos líderes españoles, parece que somos súbditos. Somos europeos, oiga, pero no está Europa, que ese es el problema, europeos y somos... ¿Qué queremos ser? Y somos soberanos, que yo sé que hay mucha cosa esta. Los mismos que se llenan la boca de España todo el día, banderas de España por todos lados, cuando llega un momento de reivindicación de soberanía y del nivel que tiene este país, que no es uno de los países más importantes del mundo, sabemos las dimensiones que tenemos, pero tampoco somos una piltrafilla. Es un país soberano que tiene capacidad. Es un país soberano que tiene capacidad de patriotismo. Esto no puede ser así. Pues no, yo creo que una tesitura como esta... A mí el patriotismo no me interesa nada. Yo la palabra patriota me interesa cero. La soberanía... Aquí no estamos hablando de españoles de primera o españoles de segunda apoyen una cosa u otra. Te respondo, perdona. A mí el patriotismo no me interesa nada. La soberanía me interesa mucho. Vale, porque la soberanía es la democracia. Es que duda. los españoles deciden lo que hacen, lo que hace España. Eso sí me interesa un montón porque es la esencia de la Constitución y la democracia. Pero el artículo número 1. ¿Hay algún partido político que le interesa ir a esta guerra? Es decir, al Partido Popular. Isaac, ¿le interesa ir a esta guerra? En absoluto. Entre los dos principales partidos no quieren ir a la guerra. No creo, pero es que las objeciones que yo le he escuchado al Partido Popular y particularmente a su presidente van por el asunto del deterioro manifiesto que hay en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España y las consecuencias que puede arrostrar, como dice May, pero digo, ir a la guerra, que es de lo que estamos hablando. Pero es que nadie, Silvia, nos ha pedido que vayamos a la guerra. Yo no lo he escuchado. Pero se ha pedido apoyo. No te opongas a la guerra y por tanto dame las bases. Eso políticamente es apóyame en la guerra. Déjame emplearlas, que para eso hay un convenio. Eso políticamente es apoyar la guerra. Lo que ha aplaudido es la decisión de Francia de sumarse defensivamente, porque no hay que olvidar que Francia lo que ha hecho ha sido sumarse defensivamente a proteger la zona, y eso sí fue aplaudido por Estados Unidos, de hecho alabado, ¿no? Pero yo creo que lo estamos llevando a un tema en el que al final lo que cuesta es que Feijóo no tiene una posición clara. En el fondo lleva desde este último congreso en el que el señor Feijóo asumió la política internacional en su partido, no tiene ningún representante que sea el que lleve los temas de internacional, lo asume él mismo, no ha tenido claro su posición siempre con Trump, ha tenido muchos virajes, no posiciones claras, y esta situación, este conflicto, aviso desde el sábado pasado le está poniendo en esa tesitura, porque por un lado está claro que nadie quiere una guerra, no quieren sumar a España, le sigue pesando mucho el no a la guerra al Partido Popular y las consecuencias que tuvo electoralmente y como partido, pero a la vez no pueden sumarse, consideran que no pueden sumarse a la posición que tiene el gobierno de Pedro Sánchez, que es verdad que inicialmente estuvo solo, sí, pero que esté solo no significa que estés mal, o sea, la cuestión es que tienen que valorar, sobre todo esa disyuntiva que han puesto sobre la mesa de si no apoyas una cosa es que apoyas la otra, se les está volviendo en contra. A ver, un segundito que vamos a parar aquí, porque efectivamente esa comparecencia de Pedro Sánchez, su no a la guerra, está dividiendo a esta hora a la derecha y a la izquierda. Vamos a verlo. Resonando con fuerza, no a la guerra. Posición de España tras las amenazas de Trump a nuestro país. Feijóo da por hecha la ruptura. Hemos declarado país non grato a Estados Unidos simplemente por un puñado de votos. La relación con los Estados Unidos ha de preservarse. Para los de Abascal simplemente es una táctica de Pedro Sánchez. Celebra cada bomba, porque el humo y el ruido de las bombas le permite ocultar el debate sobre sus corrupciones
y sobre sus crímenes. En el lado de los socios del gobierno, el PNV afea al Ejecutivo la falta de información. Yo no creo en esos eslóganes de sí a la guerra o no a la guerra. Merecemos saber qué es lo que está pasando, por qué se toman ese tipo de posiciones, porque no hemos tenido ni una llamada del gobierno en estos momentos. En Podemos van más allá y piden... Es la hora de aislar internacionalmente a Donald Trump. Hoy no a la guerra es cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. Aunque el gobierno no recoge el guante, los socios de coalición alineados con las palabras del presidente. No aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. España es un país soberano y es un país de paz. Desde el gobierno insisten en la solución diplomática y cargan contra el PP. Volvemos al no a la guerra porque ellos siguen en la guerra. Si uno, ante un comportamiento X de un potencial aliado, no puede decir que no puede negarse, porque si lo hace puede tener unas consecuencias negativas, entonces ya no estamos hablando de aliados, estamos hablando de vasallos. El Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente del presidente del gobierno en el Congreso. Acaban de llegar a la hora Manuel Levin, muy buenos días. Silvia, Jesús Morales, bienvenido. Buenos días. Bueno, vamos a ver cómo se está llevando esto de la división, del no a la guerra que puso ayer Pedro Sánchez en la escena política nacional y, como les decimos, que está obligando a que algunos partidos hagan cierto quiebro. ¿Cuál es la posición, Elena Crespí, del Partido Popular? Pues el PP acusa al presidente del Gobierno de poner en riesgo la seguridad, la estabilidad y la posición de España en el mundo al enemistarse con Trump y de hacerlo además por puro interés electoral, dicen, para quitarle unos votos a la izquierda radical. Ayer Feijóo respaldaba el ataque a Irán, decía que cuantos menos tiranos en el mundo mejor y que por encima del derecho internacional están los derechos humanos, pero asegura que en todo caso la relación con Estados Unidos debe preservarse aunque haya discrepancias y asegura que el Gobierno con su postura está aislando a nuestro país y lo está convirtiendo en un socio no fiable. Por eso ha pedido ya la comparecencia urgente del presidente del Gobierno en el Congreso. Con esa postura, con la postura del no a la guerra, es la postura que se ha mantenido intacta en las filas del Ejecutivo, también en lo que tiene que ver con las bases de Rota y de Morón. Insisten en que no se permite la utilización por parte de Estados Unidos en acciones que tengan que ver con el ataque, con la intervención militar unilateral en Irán. También dice el Gobierno que no va a aceptar ningún tipo de ilegalidad simplemente por miedo a represalias, en este caso de posibles represalias de Estados Unidos, como anunció Donald Trump. Pero una de cal y otra de arena. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores lanzan un mensaje amigable a Donald Trump, a Estados Unidos, y hablan de la buena relación económica que es provechosa para ambas partes. Y también un recado para Alberto Núñez Feijóo. Hay que recordar aquí que el líder de los populares se ha salido incluso de la postura que defiende Ursula von der Leyen. Es la presidenta de la Comisión Europea, es del Partido Popular Europeo. Ella sí ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí ha hablado con él, sí le ha dado su respaldo. No lo ha hecho el líder de la oposición. El Partido Popular le está faltando incluso patriotismo. ¿Usted cree? Sin duda alguna. Lealtad con el Gobierno, que se le puede exigir, y lealtad con los españoles, que es obligatoria. Jesús. Sí, de alguna forma el PP en este punto tiene un poco complicado, porque cómo maneja el rechazo que realmente hay en la sociedad contra la acción de Trump, porque asume que se salta el derecho internacional, pero también tiene que defender de alguna forma los derechos humanos en Irán, ¿no? Que es por donde ha ido el PP. Él está hablando de las masacres que ha hecho el régimen iraní contra la población y que hay que reaccionar, ¿no? Y también pide algo que me parece lógico, que es que Sánchez comparezca en el Congreso. O sea, yo creo que esta postura marcada por Sánchez sí que merece que se consulte al Congreso. Igual no hay que votar, pero sí comparecer, ¿no? Entonces ahí el PP realmente en esa postura intermedia, porque no puede, veo que encuentra un poco su nicho, ¿no? Y luego el riesgo de quedarse sola, de que España al final es el país que más duro ha salido contra Trump. Hemos visto hoy tanto el Washington Post como el Financial Times en artículos elogiando un poco a Sánchez, ¿no? Como némesis de Trump. Sí. Pero claro, eso es muy interesante de cara a Sánchez, pero también un poco en soledad si no hay ningún otro país que nos acompañe. Pero yo pregunto, para llevar este debate al Congreso, ¿hay alguien que esté a favor de embarcarnos en una guerra? Digo, para generar un debate, ¿no? Alguien tendrá que decir, pues mire, yo estoy a favor de embarcarnos en la guerra de Irán. Entonces debatimos. Pero incluso... Pero si no, es que, decir, no...
Yo sé que el Partido Popular, no lo planteabas tú, Jesús, está en una posición complicada y tiene que pedir ese debate. Pero el Partido Popular está a favor de embarcarnos en una guerra, porque si no, ¿el debate dónde está? Bueno, pero ¿qué es? O sea, enviar militares a Chipre es embarcarnos en una guerra, por ejemplo, como ha dejado la puerta abierta hoy la ministra. Creo que hay muchos grises, ¿no? Como para que Pero la ministra de Defensa, por si ustedes incorporan, lo que ha dicho Margarita Robles es que el Gobierno va a participar en acciones defensivas de un país de la Unión Europea siempre que se lo solicite la Unión Europea. Que de momento, nada, pero una cosa es acción defensiva y otra es un ataque, embarcarnos en un ataque contra Irán. Yo lo que planteo es, Manuel, ¿alguien está en este país, algún partido político, de acuerdo con embarcarnos en una guerra? Porque esta es la pregunta. Pues parece que sí, ¿verdad? Parece que la derecha, los partidos de la derecha, el Partido Popular y Vox, están de acuerdo con la política de Trump y con la política exterior de Estados Unidos y de Israel, que es también el actor que está patrocinando esta guerra. Y de hecho en Estados Unidos hay cierto escándalo porque existe el mensaje de que, digamos, Israel ha secuestrado la política exterior de Estados Unidos, porque es Israel sobre todo el que está presionando para este ataque contra Irán, y es evidente que más allá de lo que opina la sociedad española, que se estaba diciendo hace un momento, que hay un consenso o al menos una opinión mayoritaria en contra de que España se embarque en una guerra ilegal contra un país que no nos ha hecho absolutamente nada. Además, a la luz de la experiencia de lo que ya nos sucedió en 2004, cuando Aznar nos metió en una guerra similar de Estados Unidos basada en mentiras contra Irak y después sufrimos el mayor atentado de nuestra historia, yo pienso que la sociedad española no está en eso en absoluto, pero que el Partido Popular y Vox consideran que hay que ir de la mano de Estados Unidos y que hay que hacer todo lo que diga Estados Unidos en la política exterior. Yo pienso que eso es un grave error. Yo veo a la derecha descolocada, equivocándose al ponerse en contra de los intereses de España y del lado de Estados Unidos y, digamos, apoyando a Estados Unidos en todo lo que ellos hagan. Yo pienso que eso es un error porque nos pone en peligro, y ya tenemos la experiencia, insisto, en 2003, pero porque además supone ir de la mano de una potencia que está en declive. Al fin y al cabo, lo que estamos viviendo en el mundo y lo que une los diferentes puntos de lo que sucede en Venezuela, en Groenlandia, en Irán, tiene que ver con un mismo proceso histórico, que es que Estados Unidos está sumido en una decadencia de su hegemonía mundial, se resiste con violencia a perder ese poder, pero hay que ver con esa perspectiva lo que está pasando y entender que seguir de la mano de esta potencia pues no tiene futuro. Estados Unidos al final es el hegemón del pasado, ahora va a venir una época diferente y quizá lo más inteligente es pues de alguna manera lo que se está haciendo, alejarse de Estados Unidos, buscar otras alianzas, buscar diversificar nuestras relaciones comerciales. Hay otros mercados, hay otros países con los que también se pueden tener relaciones, se pueden hacer negocios, y yo pienso que hay que ir en esa dirección. Sí que beneficia, a tu pregunta, Silvia, sí que hay partidos que quieren apoyar esta guerra. Vox seguramente sí, si se comparece en el Congreso de los Diputados, yo creo que en esto no será ambiguo, pero le interesa a todos los partidos de la extrema derecha europea. Lo estamos viendo si analizamos las declaraciones de Le Pen en Francia o Geert Wilders, porque para ellos esta guerra no es el marco legal ilegal, es una amenaza existencial para Israel, con ese choque de civilizaciones y el eje anti-islam. Y por otro lado, esto también beneficia a las extremas derechas europeas porque debilita el proyecto de la Unión Europea, que es uno de los objetivos de Putin, de Trump, el divide y vencerás. Y un tercer elemento, las consecuencias económicas si esta guerra se alarga. ¿A quién va a beneficiar? ¿A quién benefició la triple crisis económica arancelaria, o sea, crisis económica, energética de la guerra de Ucrania? A las extremas derechas. Tanto que en Alemania subió al 20% la alternativa por Alemania, con lo cual... Porque continuamente entiendo que se quejarán. Porque se quejan y porque ¿de qué están viviendo las extremas derechas? Del cabreo, del enfado. Y, ojo, 2027, elecciones en Francia. Ya veremos Le Pen, que continúa imparable con ese 34%. Ojo en Alemania, que este año tienen elecciones muy importantes y la extrema derecha, elecciones a nivel regional, la extrema derecha ya también se sitúa como primera fuerza y puede gobernar por primera vez en algunos landes. Con lo cual, esta guerra va a tener claros beneficiados si se mantiene en el tiempo. Y lo mismo va a suceder en España, que todavía nos quedan 2 procesos electorales autonómicos más las elecciones generales en 2027, o sea... Sí. Y el midterm en noviembre del señor Trump, que vamos a ver qué pasa, porque esto se lo acaba de aprobar el Senado, se lo acaba de aprobar el Senado por 6 votos. Que sí, tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, pero 6 votos, ¿eh? O sea, que esto es un todo nada. Esto es o le revalidan
o se va a hacer puñetas con perdón. Entonces, vamos a ver qué evolución tiene esta jugada que no solo pone en jaque su situación, sino la situación del mundo. Y decide él, por cuenta propia, en contra incluso de su secretario de Estado militar, que dijo que no era el momento para hacer esto, hacer una cosa como esta, sin justificación ninguna, sin haber construido un relato, sin nada, después de habernos dicho que en junio habían destruido la capacidad nuclear de Irán y que no hay ninguna prueba de que hayan vuelto a enriquecer uranio. O sea, sin ninguna prueba de nada, se tira a esta piscina, pone en jaque su situación y pone en jaque la situación, insisto, económica del mercado energético que nos afecta absolutamente a todos. Bueno, este es el tablero en el que estamos y ahora dentro de esto, ¿qué juega cada uno? Ahora resulta que a la oposición en España le pica el no a la guerra. Bueno, pues chica, es que esto es habilidoso, esto es habilidad política, esto es saber leer en pocas palabras lo que los españoles están pensando. Voten a quien voten. Entonces, en la situación imposible, que estoy de acuerdo con vosotros, en la que está el Partido Popular, en una situación en la que está completamente desnortado y en la que cada vez le cuesta más separarse del relato de Vox, todo el rato juega el relato de Vox porque no se atreve a tener relato propio, en lugar de coger y ser valiente y decir, miren, las consecuencias de lo que puede ocurrir con Estados Unidos nos preocupan, pero en una situación como esta, nosotros que somos un partido de Estado seguramente haríamos algo parecido. No sé, podrían decir algo como eso. Pero yo en este caso tengo una duda. Podrían decirnos lo contrario, que nos expliquen qué va a hacer el Partido Popular en esa situación. Siguen sin decirlo más que no les gusta el no a la guerra, que es un eslogan que es que les pica un poquito y les sabe mal, chicas. No, pero yo tengo una duda a la hora de analizar el comportamiento del Partido Popular, Ana. Es decir, ¿realmente dentro del Partido Popular hay una duda sobre ir o no a la guerra? ¿O lo que se quiere evitar es una foto junto a Pedro Sánchez? Es que totalmente. No sé cuál es de las dos, ¿no? Por aportar un poco de fineza. Es que aquí lo que está operando es la estrategia de desgaste a Pedro Sánchez. Se instrumentaliza el conflicto internacional como arma arrojadiza y entonces se sitúa el marco de debate. Igual el Partido Popular tiene claro que no hay que ir a la guerra, lo que sucede es que no quiere la foto. No lo sabemos porque Feijóo es el que debe marcar la política exterior y todavía no nos ha dicho cuál es su política exterior. Pero es que además vuelvo a las comparaciones europeas. En toda Europa, los políticos los partidos que están en la oposición, en materia de política exterior siempre hay unanimidad, siempre hay una política de Estado. En este caso, la de Feijóo no está ni redactada en un papel, sus acciones y su retórica parece ser que va en contra de la del Partido Socialista, pero tampoco ofrece una alternativa. Es decir, la única acción que ha hecho el Partido Popular como oposición responsable es solicitar ayer una comparecencia de Pedro Sánchez, que yo creo que esto es muy bueno por salud democrática y por la rendición de cuentas que se espera de todos los liderazgos. Pero el resto es de una oposición irresponsable y antisistema, sobre todo porque, por ejemplo, ¿dónde está esa reunión bilateral pendiente con Pedro Sánchez? Que nos hubiera dicho, no, señor Sánchez, mi plan es, vamos a reunirnos, vamos a hablar de esta posición. 2, le voy a ofrecer también a los españoles un plan alternativo o ese escudo social en materia económica por lo que pueda pasar. Es que el Partido Popular está operando en otra... Pero yo también decimos como muy a la ligera que el Partido Popular está en una posición difícil. El Partido Popular puede decir... Claro. No estoy a favor de la guerra. Claro. Y ya está. Pero la cuestión es que la política exterior ha entrado en la refriega política interna cuando llevamos años que ya está metida, ¿no? Pero sobre todo desde ese 2003, ¿no? Pero ahora mismo ya es un poco es un eslabón más dentro de la estrategia de cada partido de desgaste al gobierno. ¿Qué podría haber hecho también el gobierno para ahondar más en cambiar el tablero, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez en estos días? Porque ya no estamos hablando de las consecuencias de la guerra para España, la subida de precios y demás, estamos hablando de si estás o no estás en la guerra. O sea, le ha dado la vuelta a la tortilla utilizando lo del eslogan, ¿no? Pero es un poco también haciendo una ronda de llamadas, simplemente. O sea, podía haber hecho una ronda de llamadas, entonces ya se ampara en que ha consultado al resto. No ha consultado, porque la política exterior es competencia del gobierno, no hay que olvidarlo eso, pero ha contactado con el resto de líderes políticos para saber qué posición tienen. Entonces, de manera que también hubiera salvado la situación de ir o no ir al Congreso, que también estoy con vosotras en que debe de ir, porque esta situación tiene consecuencias para España, por lo tanto tiene consecuencias para todos y hay que ponerla sobre la mesa. Pero perdona, May, a ver si los espectadores van a pensar que todo esto se ha montado porque Sánchez no ha llamado a Feijóo. No me refiero a eso. La competencia efectivamente en política exterior es del gobierno. Y así lo he
digamos, como que quitas argumentos al Partido Popular. Desactiva el argumento. Gracias, que se me había quedado la palabra trabada. Desactivas es uno de los argumentos que están haciendo. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, insisto lo que decía antes, tiene un problema porque en esta constitución el problema es que no sabe cómo enfrentarse a Trump, porque Trump a su vez trae a Vox, que es un poco el argumento que estamos... Porque no se posiciona. Bueno, porque juegan con esa ambigüedad de que no sabe por dónde salir y porque no tiene clara una política exterior. De hecho, le vimos como pasó desapercibida su llamada la semana pasada con Marco Rubio, pasó desapercibida y no hay que olvidar, es un contacto relevante que tenga el líder de la oposición con el secretario de Estado norteamericano y pasó desapercibida por eso, porque no tiene una continuidad, no tiene una estrategia clara, no tiene un marco en política exterior y encima ahora le ha salido esta situación. Yo creo que sí tiene una estrategia y tiene un marco en política exterior y que la posición de alineamiento con Estados Unidos e Israel en esta guerra es coherente con la que ya tuvo en el pasado el Partido Popular cuando gobernaba. Es decir, el análisis de que esto es solo por una cuestión de política interna, yo creo que algo de eso hay, pero también hay una política exterior de la derecha española, del Partido Popular y de Vox, que recordemos eran el mismo partido, que es coherente a lo largo del tiempo, que ya en 2003 fue exactamente la misma que es ahora. Por lo tanto, yo creo que ahí hay, pues insisto, una posición de la derecha española que es la de formar parte de un bloque geopolítico en el que estamos metidos, en el marco general, digamos, más allá de este tipo de decisiones que, insisto, van en la dirección correcta, en mi opinión, pero España forma parte de la OTAN, forma parte de un bloque liderado por Donald Trump. El Partido Popular y Vox apuestan por estar en ese bloque claramente. Ahora el Gobierno ha tomado una decisión puntual que va en una dirección diferente, la dirección correcta, y yo pienso que ahora lo que cabe exigirle al Gobierno, en mi opinión, es coherencia con esa decisión y es que caminemos ese camino, digamos, con todas sus consecuencias o siendo coherentes con ese camino. ¿Qué significa eso para mí? Pues decir no al mayor gasto militar de la historia por orden de Donald Trump. Usemos esos recursos para reforzar nuestros servicios públicos. Por ejemplo, ya se ha hecho. Se está haciendo un gasto militar. Se ha aumentado, se ha hecho el mayor aumento de la historia del gasto militar en este Gobierno. Se ha hecho el mayor aumento de la historia y eso lo ordena Trump. Si vamos a decir no a la guerra, yo pienso que deberíamos decir también no. Es que no es lo mismo. Déjame terminar, por favor. No al récord de gasto militar que impone Trump a los aliados de la OTAN, porque eso es una orden de Trump, no a seguir comprándole armas a Estados Unidos y a Israel, poner sanciones a Israel, quizás sacar los 8.000 militares de Estados Unidos que tenemos en nuestro territorio, que se vayan a avasallar y amenazar a otro lugar, sacar las bases de Rota y Morón, sacar a Estados Unidos de esas bases, quizá hacer un referéndum. En este país preguntar si queremos seguir en la OTAN. Digo, todo eso sería una manera de ser coherente. De máximos. No es una guerra de máximos. Y que entiendo que cabe más en Podemos o en Sumar, ni siquiera en Sumar, pero no en el PSOE, ¿no? O sea, yo creo que estamos planteando ahora, tampoco el sí a la guerra que se plantea por otros partidos es ir a apoyar con aviones a Irak. Bueno, o sea, con Estados Unidos a atacar a Irán. Perdón, pero estar en la OTAN nos sitúa en un bloque beligerante, en una dinámica de guerra que hay global, porque estamos yendo hacia una dinámica de guerra que se está internacionalizando. Tú hablabas de bloques, que Estados al estar Unidos... en la OTAN estamos en ese bloque. Yo pienso que España debería adoptar una posición de neutralidad, de no alineamiento ante esta guerra a la que nos están arrastrando, como Irlanda, por ejemplo. No pasa nada. Manuel, Irlanda es un país de la Unión Europea y no está en la OTAN y es neutral. Una cosa es que no nos sumemos con los aviones en un bando beligerante que va a hacer una guerra mundial. Una cosa es que no nos subimos con los aviones a atacar a Irán y otra cosa es que dejemos que ataquen a aliados europeos, ¿no? Como es Chipre. No han atacado a Chipre, han atacado a una base militar estadounidense. O que dejemos que manden una isla. Yo creo que hay puntos intermedios que es, vale, miren, vamos a apoyar a Estados Unidos con sus aviones en Irán, pero vamos a proteger a Turquía de los ataques de Irán, vamos a proteger a Chipre, a las bases. Si un aliado nos pide a través de la OTAN, vamos a colaborar. Bueno, yo creo que es un no a la guerra más matizado que el de Zapatero, ¿no? O sea, que hay un no a la guerra, pero con matices. Y en esos matices quizás sí se pueden encontrar con la mayoría del Congreso, con otros partidos. Y luego otro tema que decíais, decíais el beneficiado de que se alargue la guerra es la extrema derecha. Lo que está claro es que el perjudicado es el ciudadano, porque aumentarían los precios, haría isolacionismo, subiría el gas, subiría la electricidad. O sea que aquí hay un problema, es que si se alarga, quien nos perjudica es a todos.
Claro, y ahí el Partido Popular tiene varios problemas. Tiene que explicar eso, cuando empieza a ocurrir que ya está pasando, y tiene que explicar esa defensa ridícula de los derechos humanos. Cuando justifica, derechos humanos déjame que lo explique, yo lo veo completamente ridículo cuando hablamos de que el 90%, hay 90 autocracias ahora mismo en el mundo, y estamos hablando de que el 70% de la población vive debajo de dictaduras. No hay ni un 20% de las mujeres del mundo que vivamos en libertad, en condiciones de igualdad con los hombres. Entonces, si se quieren de verdad poner a defender los derechos humanos, tienen trabajo para rato, ¿eh? Bueno, pero no es mal argumento. Quiero decir, si han matado 30.000 personas en Irán, no es mal argumento para decir, oye, no lo veo mal. 47 años de régimen iraní. O sea, es un argumento malísimo desde el punto de vista de la política exterior, porque es imposible. Tenemos, como ha dicho Marta, 91 autocracias y 88 democracias en el mundo. Esto, ninguna política exterior del mundo contempla un desafío. ¿Qué otro país ha matado a 30.000 personas en el último mes? Israel, otro régimen Israel, Estados Unidos, Israel, en Gaza. Occidente ha perdido. Alguien ha matado a 30.000 ciudadanos recientemente. Gaza. Es que es muy fácil, es que de verdad... País, ¿algún régimen de los que habláis han matado... que no tiene un pase esto. Perdón, por aclarar. El caso de Gaza sí son sus conciudadanos porque están bajo un régimen de ocupación. Entonces, el pero que no deber... justificó Israel, ¿eh? No, digo, pero por si... Es que no, porque no hay esto es nada una cuestión de derecho internacional. Israel tiene la obligación de velar por la vida de los gazatíes, porque es un territorio que ocupa ilegalmente. Con lo cual, cualquier agresión que provoque sobre ellos, sí, efectivamente, los convierte en ciudadanos de su territorio, porque Israel conscientemente ocupa ilegalmente un territorio donde practica el genocidio, como nos decía Luz Gómez, que ahora no hablamos de ello, pero sigue el genocidio en Gaza. Nosotros estamos tremendamente agradecidos con lo que estamos, con el apoyo que estamos recibiendo por su parte. Ayer, en un momento clave durante la declaración de Pedro Sánchez, establecimos el récord de audiencia de este programa. Hay más de 2 millones de personas que eligieron vivir ayer la actualidad a través de la hora de la 1. Sandra. Sí, ayer logramos un 26% de audiencia en nuestra emisión en simultáneo con el canal 24 horas. A lo largo de todo el programa llegamos incluso a ser más de 2.200.000 espectadores únicos y fuimos la referencia informativa de los espectadores que querían seguir en directo la comparecencia del presidente del Gobierno para responder a Estados Unidos. En concreto, el discurso de Pedro Sánchez llegó hasta el 32,9% de share y una media de más de 750.000 espectadores. Pero también tenemos que destacar el gran dato de audiencia que tuvo la entrevista en nuestro plató al ministro de Asuntos Exteriores, a José Manuel Álvarez, que fue seguido por el 25,5% de la audiencia, con 850.000 espectadores únicos. Vamos a acercarnos ahora a Murcia por la crisis que se ha desatado en Vox y que está muy lejos de contener. Porque después del cese de José Ángel Antelo como líder en la región, el partido ha aprobado que deje la portavocía en la Asamblea. Y lo que denuncia Antelo es que Vox ha falsificado su firma. Automáticamente la Dirección Nacional le ha expulsado y ha dicho que eso es mentira. Las aguas continúan revueltas en Vox. Tuve que mirar 2 veces que si era cierto que habían utilizado mi firma digital sin mi permiso, suplantando mi identidad. Su líder en Murcia, José Ángel Antelo, denuncia que han falsificado su firma para echarle de la portavocía en la Asamblea Regional. Estamos hablando de falsedad documental, estamos hablando de delitos extremadamente graves. Hace una semana el comité ejecutivo dimitía en bloque para forzar su salida. Vox niega estas acusaciones y más allá de que el temporal amaine, la tormenta política en el partido estalla ahora en Murcia. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen. Y Antelo le ha contestado en X que si alguien quiere dirigir un partido político como una SL, lo que tiene que hacer es dedicarse a los negocios. Llueve sobre mojado para Ortega Smith, que tras conocer el caso en Murcia avisa: cosas peores se sabrán. Fue el propio portavoz del Ayuntamiento en Madrid quien llamó a Antelo para ser candidato. Dije a todos que no, después Javier Ortega, que era el secretario general en su momento, pues me convenció para que ayudara a Vox desde fuera. Lejos, muy lejos quedaron estas imágenes. Hace
tan solo 3 años que Vox consiguió 9 escaños en la región. Antelo fue vicepresidente del gobierno autonómico y Ortega Smith, mano derecha de Abascal. Ahora Vox tendrá que decidir su futuro y que tras esta tormenta llegue la calma o no. Minuto y pico de vídeo y una crisis que parece asomarse a un abismo. Marta Monforte, muy buenos días. Buenos días, Silvia, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿en qué punto estamos? Porque Antelo ha denunciado que le ha falsificado la firma Vox. Vox lo niega. Antes de nada, ¿Antelo va a recurrir a los tribunales? Porque efectivamente, si ha habido una falsificación, eso se puede rastrear. Sí, yo creo que él por el momento no descarta dar este paso de ir a los tribunales. Quiere explicaciones por parte de la Dirección Nacional de Vox. De hecho, dice que todavía no le han comunicado ni le han dado explicaciones de por qué le han cesado, por qué le quieren apartar. Aunque se especula mucho con su cercanía con Ortega Smith, lo comentabais ahora en el vídeo, que fue él quien lo nombró. Pero para mí, el mensaje de fondo de todo esto, aparte de la presunta ilegalidad que habría cometido Vox, si es cierto, que han firmado digitalmente por él, es que para Abascal, para la dirección de Vox, sus dirigentes autonómicos son de usar y tirar, es decir, prescindibles, ¿no? La única pieza, digamos, vital en Vox es el propio Abascal, pero el resto son prescindibles y puedes intercambiarlos como si fueran cromos, ¿no? Y esto lo hemos visto no solo con Antelo, también con el ex vicepresidente de Castilla y León y con otros dirigentes de Vox como Rocío Monasterio, Iván Espinosa Los Monteros. Todos ellos han denunciado pues esta estrategia por parte de la dirección, pero eso sí, siempre, Silvia, que es súper llamativo, lo hacen a posteriori, es decir, cuando están dentro del partido, que ahora decía Ortega Smith que se sabrá más cosas, nunca denuncian nada internamente. Cuando se salen ya empiezan a decir que hay muchas irregularidades, que es todo muy vertical, que no reciben explicaciones, que se sienten, ¿no?, de esa manera apartados y que no pueden tener una voz propia, porque en Vox todos los problemas se dirimen desde la dirección nacional. Pero, claro, para mí es súper llamativo como todas estas acusaciones siempre llegan después y no cuando están en el ejercicio del cargo, ¿no? Pero es una estrategia realizada conscientemente desde la Dirección Nacional del Partido Popular, Marta, porque siempre hemos dicho que a Vox las comunidades autónomas desde luego no son su objetivo, sino que su objetivo es llegar al Palacio de la Moncloa. No sé si detrás de todo esto hay una estrategia política orquestada de personalización del partido en su líder. ¿A ti qué te trasladan? Sí, pues precisamente esto. De hecho, ha habido incluso públicamente algún portavoz de Vox que ha dicho que todos eran prescindibles menos el propio Abascal, ¿no? Que Abascal es necesario y el resto no, y que esto funciona un poco como una suerte de partido franquicia, es decir, que hay una estructura nacional que es Vox, que es la marca, que es la que tira, pero que luego los candidatos puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser candidato de Vox. Cual cosa también nos desvela un poco cuál es su estrategia, ¿no? No les importan mucho tampoco las prioridades de los territorios. Lo hemos visto con la campaña extremeña, que todo se nacionalizaba muchísimo. Lo estamos viendo ahora con la campaña de Castilla y León. Todo lo hacen a nivel nacional y a cuestiones que ellos consideran muy de nicho, ¿no? Por ejemplo, los problemas del campo, la inmigración, etcétera, pero no van, digamos, a la raíz de los problemas estructurales que hay en las comunidades autónomas. Y eso es precisamente porque sí que hay una estrategia, y la estrategia es Abascal por encima de todo, que de hecho lo estamos viendo en los carteles electorales. Abascal aparece como en grande frente a los candidatos que muchas veces no conocemos ni sus propios nombres, ¿no? No sabemos, ni siquiera los periodistas el común de los mortales, quiénes son las caras que hay detrás, porque al final es Abascal quien lo acapara todo. Y luego detrás de él pues hay varias figuras, ¿no? Está Ignacio Garriga, que mueve también los hilos por detrás, o Buxadé, que es, digamos, la mente pensante de este entramado. Pero al final son 3 personas las que mandan en Vox, más algún asesor como Méndez Monasterio, pero no son los dirigentes autonómicos, porque precisamente yo creo que a las comunidades autónomas no les importa. Su objetivo es llegar a la Moncloa lo antes posible, y si pueden alcanzar todo el poder territorial que puedan, perfecto, pero ese no es, digamos, su objetivo. ¿Cómo podría perjudicarle a Vox esta situación, teniendo en cuenta que estamos a las puertas de 2 procesos electorales?
Pues yo creo que Vox está forzando la máquina porque precisamente se siente fuerte en las encuestas. Por eso, por ejemplo, ayer no le dio la investidura a María Guardiola y está por ver si mañana lo hace también, o fuerza más ese pulso. Y también lo estamos viendo, ¿no? En Castilla y León, la campaña, ellos aspiran a tener el 20% de los votos, que sería la primera vez que Vox supera esta barrera del 20% en algún territorio de España. Entonces, ellos van a intentar apretar lo máximo posible las tuercas al Partido Popular, porque esa es su función. Ellos nacieron para eso, para radicalizar las posturas del PP en diferentes materias. Y yo creo que, vista la trayectoria, lo están consiguiendo de una manera clara en cuestiones como la inmigración, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los campos de batalla de la extrema derecha en los que el PP ahora ha entrado de lleno en ese marco discursivo. Bueno, ¿qué situación, qué consecuencias puede provocar este movimiento dentro de Vox? Efectos electorales limitados. Lo hemos visto en otras ocasiones, en otras purgas, incluso de líderes históricos, desde Macarena a Ortega a Smith. Lo hemos visto en casos de financiación como Revuelta, o incluso cuando desviaban dinero del partido a la Fundación Disenso. ¿Por qué? Porque el votante de Vox es un hooligan. ¿Esto qué significa? Uno, que vivimos en un contexto de polarización afectiva. El votante se moviliza por emociones negativas, no por una evaluación racional. Dos, por los hábitos informativos del votante de Vox. Esto nos lo dicen las encuestas, canales de Telegram, redes sociales y medios de comunicación afines. ¿Cuál es el mensaje que les está llegando? Esto no existe y sobre todo está reforzando esos lemas de su campaña: antimigración, negacionismo climático, para mantenerlos cabreados y con un chivo expiatorio reconocible. Y tercer elemento que puede explicar que no tendrá prácticamente efectos electorales: el perfil de su electorado. Es un voto protesta y no es un voto ideológico, que sobre todo presenta mayores niveles de desconfianza en los medios, en las instituciones y sobre todo en el sistema. Y algo muy importante, que mantiene altos niveles de lealtad y de fidelidad al líder y al partido. Con lo cual, en este marco, este tipo de posibles impactos que le pueden llegar o no y de los que él desconfía no generan una reacción para cambiar el voto, porque a ellos los que les moviliza son temas identitarios y emocionales. Sí, yo coincido en que no hay un desgaste electoral a corto plazo, porque si de repente Ortega Smith le da por quedarse en el grupo no adscrito en el Ayuntamiento de Madrid o incluso en el de Vox porque tiene mayoría de concejales, eso a medio plazo sí que puede surgir alguna desavenencia, ¿no? Igual en Murcia, a corto plazo desde luego no. Si este señor Antelo, si el líder de Vox en Murcia se queda ahí y monta una especie de rebelión interna mínima, algo lo notará. De todas formas, es un partido que va a un único liderazgo, que no cabe más caras, no cabe absolutamente nadie más. Y yo diría que incluso ni siquiera Abascal sale demasiado, que al final es un partido que son unas siglas, son tres ideas, la Agenda 2030... Es omnipresente Abascal, ¿eh? Mira la campaña de 28 días en Castilla y León, 2 impactos mediáticos al día, a la 1:30 y a las 7. Abascal es Vox. Solo es Abascal. En el propio cartel electoral Solo es Abascal, pero quiere decir que tampoco es un líder que esté 20 horas en la tele, o sea, que manda mensajes no a la Agenda 2030, no a Sánchez, no a no sé qué, pero no hace falta, él no tiene que estar todo el día hablando. Si lo vemos, tampoco habla tanto como otros líderes que sí que tienen que salir. Entonces yo creo que esta crisis realmente si la puede torear de una forma que no tenga un impacto a corto plazo. Yo creo que esta crisis interna nos recuerda que ese lugar común que a veces existe de que los de izquierda siempre se pelean y los de derecha siempre se unen, pues es falso. La derecha también tiene sus internas, pero en este caso parece más una mera lucha de poder que una lucha ideológica, digamos, o basada en diferencias ideológicas o estratégicas. Al final creo que todos ahí dentro están de acuerdo en hacer una política contra las personas migrantes y mantenerlos aquí sin derechos, están de acuerdo en una política antifeminista, están de acuerdo en defender los intereses de los rentistas en el esquema de la vivienda en este país, de defender los intereses del IBEX 35, de promover un enfrentamiento del último contra el último, de defender un capitalismo más salvaje. Y yo creo que eso es importante recordarlo, porque decías hace un momento, hablabas del voto protesta, ¿no? De que Vox está de alguna manera capitalizando ese tipo de voto, pero en realidad Vox, aunque se presenta como antisistema, no hay nada más prosistema en el sentido de procapitalismo, que es el sistema en el que realmente vivimos, que la ultraderecha. La ultraderecha, al fin y al cabo, crece, en mi opinión, porque el capitalismo está en crisis, el capitalismo occidental, el sistema en el que vivimos, y como otros momentos en la historia, las élites recurren al fascismo y recurren a la ultraderecha para mantener sus intereses. Es importante recordar eso porque Vox, de alguna manera, está engañando, en mi opinión, y convenciendo a mucha gente, especialmente a mucha gente joven, de que ellos representan una alternativa a este sistema, y no es así.
Toda la información sigue en el canal 24 horas, la mañana muy vibrante aquí con nuestros mañaneros 360. Adela, Javier, hola. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes, web tienda online, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com, artículos personalizados Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas, Javi Momboro Polvorín, Carrión de los Condes. Online store, Momboro Moda Capricho, momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín, momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.